Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos acompañándoles una vez más con la mejor información, con noticias de Venezuela hoy, para que se mantengan informados de lo que pasa en el mundo, para que se mantengan informados de lo que pasa en el país caribeño y muchísima atención, porque en las próximas horas militares colombianos podrían estar entrando a Venezuela junto a soldados de los Estados Unidos. Así que, damas y caballeros, si a ustedes les interesa conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos para que se queden a ver todo el video, porque aquí se los vamos a estar explicando todo detalladamente. Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Ok, amigas y amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Les contamos que en las próximas horas militares colombianos podrían, en compañía de militares de Estados Unidos, estar entrando juntos al territorio venezolano, y por lo tanto el régimen de Nicolás Maduro ha enviado una advertencia a Iván Duque luego de que se supiera a través de la inteligencia cubana de que el movimiento y lo que Iván Duque anunció se está dando quizás un poco antes. Y presten oído a esto porque es información importante. Último minuto de Venezuela hoy. Maduro ha enviado una advertencia a Iván Duque, un mensaje a los militares colombianos. El régimen pidió que no caigan en el error de cumplir una orden que ose violar la soberanía de Venezuela, aunque esta venga del presidente colombiano Iván Duque. Así lo leyó Padrino López, advirtiéndole a Iván Duque que van a responder militarmente si intentan pisar territorio bolivariano. Sin embargo, es evidente el temor en sus palabras. Te hablo como soldado que vive en este vivac que se llama Venezuela. Sí, Iván Duque, un vivac, tal como lo escuchas, un vivac, conformado hace 200 años, pero antes de ello ya habíamos dado demostraciones. Nuestros pueblos indígenas de la fiereza, y de que aquí en Venezuela, como todos sabemos, amigas y amigos, el gobierno de Colombia no reconoce a Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó, el cual ya habría firmado un documento, una autorización para que intervengan en Venezuela. Él es el presidente encargado, reconocido por los Estados Unidos y la mayoría de los países democráticos. Él tiene razones para poder firmar esto, ya que necesita buscar una ayuda de afuera, porque dentro están interviniendo a su legítimo gobierno, y es algo que se había estado esperando desde hace mucho tiempo. Pero es ahora que se va a ver todo este proceso. Recordemos que Juan Guaidó tiene poco tiempo para realizar una acción que lo ponga nuevamente como un verdadero líder de la oposición dentro de Venezuela. Por eso ha tenido una gran asesoría por parte de los Estados Unidos, porque como todos sabemos, Guaidó en el exterior tiene su fortaleza, pero paradójicamente su debilidad es dentro de su propio país. Pero es ahora el momento de que él haga todo lo que tenga que hacer para evitar que Maduro se atornille en el poder. El plan ya está orquestado. Tropas de los Estados Unidos junto al ejército colombiano iniciarán un despliegue en el territorio venezolano. Esto podría llevarse a cabo en las próximas horas. Mucha atención. Y la razón es la evidente presencia de grupos rebeldes que están allí protegidos por Maduro y que son un peligro para la región, para Colombia y para todos los países. Pero, señoras y señores, esta misión podría ir un poco más allá. Podría tratarse de probar si Maduro envía o no la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en caso de no haber dicha respuesta militar por parte del régimen, significaría que Maduro estaría abandonando a los grupos rebeldes y su problema pasaría a ser ahora con ellos, con las disidencias de las FARC y el ELN. Sin embargo, si la FAM se ve obligada a participar y responder de forma militar a los comandos de Colombia y Estados Unidos, sería allí donde se terminaría de confirmar la protección del régimen a todos estos grupos criminales y se desataría un conflicto entre países. De ser así, el presidente encargado, Juan Guaidó, estaría entonces en su facultad de estar utilizando una especie de tratado interamericano de asistencia recíproca o un uso de la resolución 1373. En pocas palabras, sería una especie de intervención legítima. Juan Guaidó pide ayuda porque en su país han entrado grupos para desestabilizarlo todo. Él necesita ayuda porque el ejército o gran parte del ejército de la FAMP es cómplice. Por eso Estados Unidos y Colombia van a ayudarlo. Es un derecho internacional. La jugada también implica reclutar soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Juan Guaidó se tiene que jugar el
todo por el todo, ya que de no hacerlo podría perder la última oportunidad que existe. Washington ha dicho que la oposición debe hacer su parte y que Juan Guaidó no puede ser solo una figura internacional. Llegó el momento de actuar y esperamos que Juan Guaidó haga todo lo posible para realizar lo que todos estamos pidiendo, una intervención con ayuda de varios países. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad. Pero nos gustaría que ustedes nos hagan saber sus puntos de vista. ¿Funcionará este plan de Estados Unidos y Colombia? Déjanos saber tu respuesta en la sección de comentarios. Y vamos a continuar con más información de lo que está pasando en el país caribeño. Noticias de último minuto de Venezuela hoy. Atención a esto porque el dictador Nicolás Maduro dijo recientemente que las puertas de Venezuela están abiertas a la inversión petrolera de Estados Unidos, país que le impuso un embargo energético en 2019 como parte de una batería de sanciones para propiciar su caída. Y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, a los inversionistas petroleros, que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera, petroquímica del capital estadounidense para trabajar en una sociedad ganar-ganar. Nicolás Maduro ha dicho, arcaron con misiles el corazón de la economía venezolana de manera cruel por la vía de la prohibición de las actividades y la restricción a todas las empresas petroleras del mundo y a particularmente las empresas estadounidenses. Así lo dijo el dictador en un acto transmitido por la televisión oficial. ¿Ustedes saben cuándo dejamos de pagar? Cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras, extremistas y crueles. Y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo. Atacaron con misiles el corazón de la economía venezolana de manera cruel por la vía de la prohibición de las actividades y la restricción a todas las empresas petroleras del mundo. El tirano mandatario también añadió, en la onda de la ley antibloqueo, le otorga poderes extraordinarios para sortear las sanciones de Estados Unidos, en la onda de nuevos contratos beneficiosos para la República y para los inversionistas internacionales, estamos procediendo a avanzar en la negociación con empresas del mundo entero. Así lo manifestó. Decreto presidencial para extender la declaratoria de la emergencia energética de toda la industria de hidrocarburos y proceder a tomar todas las medidas correspondientes y diría audaces para su recuperación integral, definitiva, enfrentando las medidas crueles, unilaterales y las sanciones de la era Trump que han dejado minado el camino. El dictador continuó diciendo, de Turquía, de la India, de China, de Rusia, de Europa, y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera, petroquímica, para trabajar en una sociedad ganar-ganar. Así lo expresó el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Donald Trump incrementó las sanciones económicas contra Venezuela en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato hasta 2025, resultado según Washington de elecciones fraudulentas. La batería de medidas incluyó un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para la economía del país con las mayores reservas del mundo, pero con una producción colapsada que produce poco más de 400,000 barriles diarios, nivel de las décadas de 1930 y 1940. La orden, sin embargo, incluía excepciones que autorizaban ciertas operaciones con bonos de PDVSA y transacciones para mantener operativas a petroleras como Chevron. Nicolás Maduro también dijo, Venezuela llegó a suministrar 1 millón de barriles de petróleo o algo más a los Estados Unidos, y con el robo de Citgo, la petrolera de capital venezolano en Estados Unidos, cuyo control fue entregado al líder opositor Juan Guaidó, Venezuela dejó de vender 500,000 barriles de petróleo de calidad y más barato para las refinerías estadounidenses. Así lo señaló el tirano dictador. El mandatario socialista señaló que su gobierno tiene una oferta muy fuerte para honrar los compromisos de deuda de Venezuela, que se declaró en default en 2017 y que asciende a más de 140,000 millones de
de dólares. Y vamos a continuar así con más información de lo que está pasando en el mundo. Noticias de Rusia y Estados Unidos hoy. Último minuto, mucha atención, porque el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, no prevé invitar a Rusia al G7. Sí, señoras y señores, Rusia fue expulsada del entonces G8 en 2014 tras la anexión de Crimea, un territorio que pertenecía a Ucrania. Donald Trump había manifestado estar a favor de que el país fuese invitado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no prevé invitar a Rusia a participar en el G7, dijo recientemente la Casa Blanca, a diferencia de su predecesor Donald Trump, quien dijo que estaba a favor de la idea. No creo que vayamos a hacer nuevas invitaciones a Rusia o que vayamos a reiterar nuevas invitaciones a Rusia, dijo la portavoz del ejecutivo estadounidense Jen Psaki a los periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force One. Y continuó diciendo, obviamente una invitación así sería formulada en asociación con nuestros socios del G7. Y es que, señoras y señores, les contamos que Rusia fue expulsada del entonces G8 en 2014 tras su anexión de Crimea de la vecina Ucrania, que nunca fue reconocida por la comunidad internacional. Donald Trump, quien expresó repetidamente su deseo de mejorar las relaciones con Vladimir Putin, se había ofrecido a invitar al mandatario ruso a la próxima cumbre del G7. Hace pocos días, durante su primer discurso de política exterior, al participar por enlace de video en la conferencia de seguridad de Múnich, Biden acusó a Moscú de atacar nuestras democracias y a Putin de buscar debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza de la OTAN. Así lo manifestó. Es por eso que abordar los excesos rusos, la piratería en las redes informáticas en Estados Unidos y en toda Europa y el mundo se ha vuelto fundamental para proteger nuestra seguridad colectiva. Los desafíos con Rusia pueden ser diferentes a los de China, pero son igualmente reales. Pero no se trata de enfrentar a Oriente contra Occidente. No podemos ni debemos volver a los bloqueos rígidos de la Guerra Fría, subrayó. Sin embargo, el grupo de los 7, conocido como G7, un club de países democráticos ricos que incluye a Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, realizó recientemente una reunión virtual centrada en la respuesta a la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el presidente Joe Biden llamó en estos días a sus aliados a trabajar con Estados Unidos para responder a las actividades desestabilizadoras de Irán en Oriente Medio, un día después de que Washington aceptara participar en conversaciones con Teherán y las potencias europeas para reactivar el acuerdo nuclear con la República Islámica. Horas antes, Irán había vuelto a pedir a Estados Unidos que levantara todas las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. El momento actual es especialmente delicado. En virtud de una ley aprobada por el Parlamento iraní, el gobierno planea restringir a partir del 23 de febrero el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, conocido como OIEA, a algunas instalaciones si Estados Unidos no levanta sus sanciones. Las inspecciones son parte del acuerdo firmado en 2015 por Irán y el llamado Grupo 5+1, el cual está conformado por Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China para limitar el alcance del programa nuclear iraní. Desde que el gobierno de Donald Trump decidió abandonar ese pacto en 2018 y restablecer sanciones económicas contra Irán, Teherán ha ido dejando de cumplir los compromisos que había aceptado en 2015. En su primer gran discurso sobre política exterior desde que asumió el 20 de enero, Biden abordó recientemente el programa nuclear iraní. La amenaza de proliferación nuclear requiere todavía una diplomacia prudente y cooperación entre nosotros, dijo Biden a sus aliados europeos durante la conferencia de Múnich sobre la seguridad celebrada virtualmente. Y dijo, por eso hemos declarado que estamos dispuestos a retomar las negociaciones del Grupo 5+1 sobre el programa nuclear. También debemos responder a las actividades desestabilizadoras de Irán en Oriente Medio y vamos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios europeos y los demás, precisó desde la Casa Blanca. Washington y Teherán no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980. Durante el mandato de Donald Trump, Estados Unidos llevó a cabo una política de presión sobre Irán, al que su gobierno acusaba de apoyar el terrorismo y de querer dotarse del arma atómica. La República Islámica siempre negó que tuviera intención de poseer armas nucleares. El acuerdo internacional de 2015 preveía el levantamiento de sanciones a cambio de que Irán renunciara. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Hola amigos, cordial saludo. Continuamos con lo que acontece en Venezuela el día de hoy. Noticias de actualidad y del mundo, información internacional. Hoy con noticias de Venezuela, arrancamos. Atención, estos son los titulares del momento.
comenzando con la insólita explicación de Diosdado Cabello sobre el video en el que un miembro de las FARC reconoce el apoyo de Maduro. Atención, porque hace unos días se publicó en las redes sociales un video de un irregular del susodicho grupo, como él mismo lo dice, diciendo las características botas de caucho y chaleco y retando a un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana. No es solo la evidencia indiscutiblemente en la presencia en que el grupo en territorio venezolano, es el reconocimiento que él mismo hace a que Nicolás Maduro ha aceptado su presencia en territorio venezolano, porque si lo hubiera dicho que el grupo se vaya de Venezuela, pues no vamos. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Y continuamos con la mejor información, pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de noticias internacionales, actives la campanita y compartas el video a familiares y amigos y también en tus redes sociales. Continuamos con la mejor información. Ok, amigos, de por sí es demasiado ensordecedor el silencio de la institución castrense. Resulta insólita la respuesta de Diosdado Cabello, quien trata de descalificar el hecho diciendo que es un video viejo y que hace 2 meses el tipo irregular fue atrapado en un enfrentamiento con la Fuerza Nacional Bolivariana. Resulta que Diosdado Cabello está con ello, reconociendo que el grupo está en Venezuela, aunque el alto gobierno se ha empeñado en negarlo, aunque Maduro le ha mentido al país al asegurar que no hay miembros, a la vez que ha dado evidencia de su simpatía con los comandantes ilegales. Cabe destacar que la dichosa alianza del régimen con esos grupos irregulares es bastante inestable, tanto que a esas alturas ya se habrá considerado un plan para callar a Maduro y a su séquito. Y para colmo, otros miembros del régimen como Jorge Arriaza y Vladimir Padrino López afirman que eso representa el rompimiento del límite del territorio y soberanía de Venezuela. Querido espectador, esta es la pregunta de la semana. ¿Cree que la migración venezolana hace bien a los países vecinos o por el contrario, a causa de ello, la indigencia y la delincuencia es mayor? Siéntate libre de comentar tu opinión al respecto debajo de la descripción de este video. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información del día de hoy. Noticias Venezuela. Como siguiente noticia, Juan Pablo Guanipa afirma el método definitivo para sacar a Nicolás Maduro del poder. He aquí el video. Escuchemos. Es necesario que estemos dispuestos a, en unidad, lograr el objetivo que nos hemos trazado. Así que, ¿cuál es el objetivo? Frente a la grave crisis que estamos viviendo, frente a la tragedia generada por Chávez y Maduro, frente a la situación en la que la gente siente que no puede ni respirar, que no puede lograr ni siquiera cubrir sus necesidades más básicas. Frente a eso, nuestro objetivo no puede ser otro que no sea sacar a Nicolás Maduro y lograr que este país, por una vía electoral, pueda salir de esta situación e iniciar un proceso de reconstrucción nacional y de transformación nacional. Ese es el objetivo. Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, quien señaló que la administración del presidente Joe Biden es consciente de la situación que atraviesa Venezuela por culpa de Nicolás Maduro. Sabemos que ese dolor es el resultado y ese es el régimen corrupto de Maduro y la dictadura. Estamos buscando formas de apoyar al pueblo venezolano, estamos buscando formas de apoyar su aspiración democrática, su necesidad humanitaria y seguiremos haciéndolo, agregó el portavoz. En paralelo, una comisión bipartidista de 6 miembros del Senado de Estados Unidos presentó una resolución que condena las elecciones parlamentarias efectuadas en diciembre de 2020 y además envió su apoyo inquebrantable hacia el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El Senado de Estados Unidos está enviando un gran mensaje bipartidista, reafirmando su apoyo inquebrantable al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, expresó el senador republicano Marco Rubio tras reconocer el contenido de la resolución 44. Mientras tanto, la subsecretaría interna de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Churi Chong, afirmó que los venezolanos merecen unas elecciones libres y justas, que a su vez mencionó que la censura en los medios es un sello distintivo de las dictaduras. Ok, mis amigos, continuamos con más información, pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de notificación y compartas el video. Y en otras noticias, mucha atención a eso, porque Estados Unidos y las regiones están muy preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela y se estaría hablando de que habrían casi 10.000 soldados en territorio venezolano. Sí, señores,
así como le están escuchando. Así que si les interesa conocer más acerca de esa noticia, los invitamos para que se queden a ver todo el video, porque aquí se lo explicamos todo detalladamente. Es lo último en noticias internacional. Y mucha atención, amigos, porque de acuerdo con algunas autoridades militares de Colombia, se cree que cerca de la frontera hay casi 10.000 soldados que controlan más de 300 trochas. La mayoría son disidentes, otros controlan paramilitares y otros son colectivos al servicio de Maduro y de Freddy Bernal, e incluso militares. Resulta que la autocracia de Maduro controla militares y policías vendidos al máximo para poder lograr los negocios ilícitos. Además están los grupos llamados colectivos, son grupos que también son tarifados del Estado, a los cuales no les importa a nadie. Ellos están ahí simplemente para recibir dinero y hacer todos los favores que el régimen de Nicolás Maduro solicite. Y muchísima atención a esta información, porque es noticia de última hora en Venezuela hoy, y es que ahora mismo hay muchas bandas armadas que están comprando grandes extensiones de tierra y propiedades de todo esto con la finalidad de continuar con la venta de mercancía ilícita, algo con lo que el Comando Sur de los Estados Unidos y los países de la región han estado en constante vigilancia, y cada vez se presenta la oportunidad de decomisar ese tipo de cargamento ilegales. Pero al parecer eso nuevamente se está multiplicando, se ha salido de control, señores, así que hay que empezar a poner en la mira a los militares que están en todas las estaciones de servicio en todo el país venezolano. Los opositores ya no tienen cómo defenderse, mientras que Nicolás Maduro compró casi todos los militares. Ok, amigos, resulta que así se arma una estrategia en la cual se involucre a cada militar en Venezuela. Significaría la caída del poder del régimen, porque recordemos que los altos mandos son quienes mandan y reciben el gran incentivo por parte de Maduro. Hay una gran mayoría, decenas de miles de militares que no reciben nada de estos altos mandos, por lo que podríamos decir que incluso ellos mismos, al no encontrar un espacio para poder tener esos beneficios, podrían realizar un alzamiento contra el régimen de Nicolás Maduro, ya que ellos están solicitando tener parte del botín, pero a Maduro ya no le alcanza para repartir más de esos lugares donde hay oro y donde se siembra cultivos ilícitos. Sin embargo, mientras siguen pasando muchas cosas en el país caribeño, se ve como Nicolás Maduro sigue aumentando su riqueza, sigue siendo todo un millonario, pero eso sí, no puede salir de Venezuela. Atención, porque en efecto su hijo en cualquier momento podría ser regresado a Venezuela, y para todos aquellos hijos de los militares que están en España, se acerca una ley de extradición de venezolanos en España hacia Venezuela. Eso significa que los hijos de Padrino López y los hijos de los otros militares en cualquier momento, con la presión de los Estados Unidos, podrían ser movidos de España a Venezuela. Sí, señores, así como lo están escuchando, hagan todos sus comentarios aquí en su canal de Noticias Internacionales. Así que continuamos con más información en este canal internacional, lo último en noticias de Venezuela. Presten mucha atención, porque las denuncias acerca de las operaciones en Venezuela de una trama criminal extremadamente peligrosa encienden otra vez las alarmas frente al terrorismo. Ellos ponen la amenaza constante del narcotráfico, que lleva consigo miseria e incluso muerte a miles de jóvenes en Estados Unidos y otros países. Resulta que en el trabajo de investigación publicado recientemente por un medio internacional colombiano indica que el gobierno de Iván Duque tiene información exacta de los movimientos de cabecilla de las disidencias de las FARC en territorio venezolano, desde donde operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra el país vecino. Conviene recordar que la acusación federal estadounidense el 26 de marzo de 2020 contra Nicolás Maduro y los demás integrantes del cartel del Oso les permite establecer que la alianza es un arco terrorista ante el régimen chavista y la guerrilla colombiana, hecho raíz en Venezuela hace más de 2 décadas. Mucha atención a esto: el encauzamiento de 28 páginas contra la red mafiosa que se encontró en las instituciones en Venezuela para permitir la entrada y salida de drogas ilegales precisa, y un primer laboratorio para producir cocaína fue instalado en el 2003 en Apure, cuando el jefe de las FARC, Jesús Santry, le entregaron $300,000 en el 2004. Estados Unidos calculaba que 250 toneladas de cocaína estaban saliendo de Venezuela hacia ese país por Centroamérica y el Caribe, de la aguerrida fiscal Ariana Fajardo del Distrito Sur de Florida, que ha prometido contribuir a sacar de raíz la corrupción en Venezuela, y por eso ya se le conoce como la fiscal del cartel de los soles. Confirmó que la guerrilla colombiana no solo se le ha dado dinero y espacio en ese país para traficar droga, sino también armas y protección. El testimonio fotográfico de ese medio colombiano no parece dejar lugar a dudas al respecto, ni siquiera para aún supuestamente las operaciones de más vías criminales del cartel de los soles para inundar drogas en Estados Unidos y en Europa. Supuestamente todo patrocinado por el gobierno de Nicolás Maduro. En las fotos publicadas se logró identificar a los 4 grandes líderes de la llamada Segunda Marquetalia, formada por las disidencias de las exfuerzas armadas revolucionarias de Colombia.
Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento. Y arrancamos con noticias de última hora de Venezuela hoy. Último minuto. El régimen de Nicolás Maduro mantiene 329 presos políticos en las cárceles de Venezuela. Entre ellos se encuentran 2 adolescentes. Esto lo informó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa y el activismo para obtener la liberación de estos privados de la libertad en el país caribeño. Al día de hoy en el Foro Penal registramos 329 presos políticos en Venezuela, señaló el director y vicepresidente de la organización, Gonzalo Imiop, en un mensaje en su cuenta de Twitter. Al distinguir por géneros, 305 son hombres y 24 son mujeres, mientras que por ocupación 206 son civiles y 123 son militares. Según los registros de Imiop, desde el 2014 se han registrado 15.677 detenciones por motivos políticos en Venezuela y más de 9.000 personas continuas sujetas a medidas restrictivas de su libertad. La semana pasada, los tribunales venezolanos autorizaron la excarcelación bajo medida de presentación ante tribunales de una veintena de personas que la ONG consideraba como presos políticos. Entre los que fueron liberados estuvieron 5 de los activistas de la organización Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH, que habían sido detenidos hace un mes acusados de asociación para delinquir según el régimen tirano. Además, fueron excarcelados 12 indígenas pemones que habían sido apresados a finales del 2019, cuando la Fiscalía Chavista los acusó de estar implicados en un asalto a un cuartel militar en el sur del país. También le fue otorgada una medida de arresto domiciliario a 2 exgerentes de la estatal petrolera PDVSA, condenados a inicios de febrero a 5 años de cárceles por filtrar información sensible que ayudó a Estados Unidos a imponer sanciones a la empresa. Por su parte, también fue liberado el ex policía venezolano Arube Pérez, condenado a casi 18 años de prisión por algunas de las muertes ocurridas en el golpe de estado del 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, tras cumplir la totalidad de la pena. Ya en libertad plena, el preso político Arube Pérez, tras cumplimiento completo de la pena impuesta de 17 años y 10 meses, bienvenido a la libertad, Arube, dijo la Fundación para el Debido Proceso Fundepro en un mensaje en Twitter. Pérez permanecía detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, junto a otros 3 compañeros de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Héctor Robain y Luis Molina. Estos últimos aún se encuentran en la cárcel cumpliendo una condena de 30 años, luego de haber sido acusados junto a otros presos funcionarios de la extinta PM de 8 de los 19 asesinatos que se registraron el 11 de abril del 2002, cuando ocurrió el golpe de estado que separó a Chávez del poder por 48 horas. Los exfuncionarios fueron detenidos en 2003 y a varios de ellos se les fueron otorgadas medidas humanitarias por complicaciones con su salud, como fue el caso de los excomisarios Lázaro Forero y Henry Rivas. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en la sección de comentarios, algo referente al tema o alguna inquietud. Tu opinión es muy importante. Y seguimos, noticias de última hora de Estados Unidos y en Irak. Un ataque contra las fuerzas de Estados Unidos en ese país ponen a prueba al presidente Joe Biden. Un ataque con cohetes contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos en el norte de Irak mató a un contratista civil y heridos a 9 personas, incluidos un soldado estadounidense. La operación de que se ha responsabilizado una milicia pro-iraní es la más grave de este tipo en el último año y supone un desafío para el flamante presidente estadounidense Joe Biden. La agresión pone a prueba su voluntad de rebajar las tensiones con Irán, que ha negado rotundamente este hecho. El ocupante americano no estará libre de nuestros ataques en ningún centímetro de la patria, incluso en Kurdistán, donde prometemos más operaciones cualitativas, asegura el mensaje difundido por las brigadas Auliya al-Dam, y los observadores vinculan a esta nueva milicia que se ha dado a conocer en los últimos meses en acciones contra intereses estadounidenses con el grupo proiraní Kataeb Hezbollah, al que Washington ha designado organización terrorista y hostigado en diversas ocasiones. El objetivo del ataque fue la base militar operada por la coalición internacional contra el Estado Islámico, y esto en el aeropuerto de Erbil, la capital de Kurdistán iraquí. El portavoz de la coalición, Wayne Maroto, ha tuiteado que el contratista muerto no es de nacionalidad estadounidense, aunque sí los 5 de los 9 heridos, entre ellos el único soldado afectado de los 14 proyectiles disparados. De esos, 3 cayeron dentro de la base, afirma la fuente. Tanto los dirigentes iraquíes como el de Kurdistán han denunciado la agresión contra su soberanía sin llegar a identificar el origen del ataque, y los analistas locales lo tienen claro. Se trata de un claro mensaje iraní al gobierno de Kurdistán y al de Estados Unidos. El tipo de misiles, la lanzadera, todo el nombre del grupo que se ha responsabilizado
actualizado y el lenguaje del comunicado proclama un Made in Irán. Aunque el portavoz de Exteriores iraní ha rechazado cualquier relación con el ataque, Osman desestima el desmentido, como si ese ministerio tuviera la menor idea de lo que hacen la Guardia Revolucionaria o las fuerzas Quds, añade en referencia al cuerpo expedicionario del ejército iraní. Irán refuta las acusaciones de Washington de estar detrás del ataque a su embajada en Irak. Indica que precisamente la presencia militar estadounidense es la fuente de la inestabilidad de la región. La respuesta llegó después de que Mike Pompeo declarara que grupos paramilitares respaldados por Teherán habían atacado la sede diplomática norteamericana en Bagdad. El pasado domingo se produjo un bombardeo con varios cohetes contra la zona verde de la capital iraquí. El ejército local confirmó que el objetivo fue la embajada estadounidense, pero no precisó quién habría sido el responsable. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha declarado indignado por el ataque. El mensaje resulta inconfundible en un momento en que la administración de Biden sopesa regresar al acuerdo nuclear con Irán y se plantea cómo abordar la relación con un régimen cuya diplomacia pide respeto a la vez que su guardia revolucionaria interviene en los países vecinos. De hecho, en las últimas semanas, milicias apoyadas por ese ejército en Irak y Yemen han intensificado sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, en especial Arabia Saudí. Es la primera prueba que Joe Biden afronta en Irak desde que asumió la presidencia hace menos de un mes. Como maneje este incidente va a marcar cómo se le percibe no solo en Irak, sino en la región, escribe en un artículo de opinión Mina Al-Obaidi, directora del diario The National de Emiratos Árabes Unidos. En su opinión, declaraciones de condena y llamadas a los responsables se interpretarán como una respuesta tímida a las milicias apoyadas por Irán. Tanto Emiratos como Arabia Saudí temen a que Biden dé prioridad a una solución diplomática de la crisis nuclear con Irán sobre la seguridad y la estabilidad regional. Los ataques de las milicias contra las fuerzas estadounidenses se incrementaron notablemente el año pasado, y esto se da después de que Estados Unidos asesinara al general Qasem Soleimani. En marzo, varios cohetes mataron a 3 soldados, una británica y 2 estadounidenses, y eso se dio en una base cercana a la capital iraquí. Los ataques se remitieron a partir de octubre, cuando Washington amenazó con cerrar su embajada en Irak, y el entonces presidente Trump trasladó el mensaje de que si un ciudadano estadounidense resultaba muerto, tomaría represalias con Irán. Y seguimos con más noticias de última hora. La ONU alertó por la situación de los migrantes venezolanos en la frontera entre Bolivia y Chile. Se anunció que cientos de venezolanos intentan cruzar a Chile por la frontera con Bolivia, mientras que las autoridades chilenas han empezado a expulsar a los migrantes que cruzan de manera irregular. Según cifras de la ONU, unas 100 personas han sido deportadas, mientras que 2 migrantes, un venezolano y un colombiano, han fallecido al intentar llegar al territorio chileno a pie a través del paso con Bolivia, el cual está a una altura que supera los 3.600 metros y donde hay temperaturas gélidas. En paralelo, las cifras que ha recogido la Organización Internacional para las Migraciones en Chile indican que unas 100 personas intentan cruzar día tras día. Esta crisis migratoria, que se vive desde el año pasado, se dio debido al ingreso masivo, especialmente venezolanos, que motivó al gobierno chileno a aplicar medidas más drásticas, entre las que destacan expulsiones y persecución a los que denominan coyotes. No obstante, debido al número de migrantes que cruzan la frontera es mayor al de los cupos en las residencias sanitarias, muchos quedan varados en las localidades de Colchane, Guara y Pozo Almonte. Ante esta situación, la OIM Chile ha establecido un campamento pequeño en un espacio brindado por carabineros para albergar a los migrantes varados, entre los que la organización asegura haber identificado varios casos de niños y niñas indocumentados. En el lado boliviano, una casa de acogida de migrantes ha denunciado que han detectado algunos casos de hombres de que de manera reiterativa viajan por la misma ruta con mujeres extranjeras jóvenes. Ante el aumento del tránsito de inmigrantes, la OIM establecerá un equipo de monitoreo para identificar los flujos migratorios, condiciones y necesidades humanitarias en la zona, y el gobierno chileno ha dado mayores facultades a las Fuerzas Armadas para garantizar el cierre de las fronteras a estos grupos. A partir del pasado 4 de febrero pasaron a estar autorizadas para actuar en la frontera, algo que hasta entonces hacía Carabineros. El gobierno chileno también puso en marcha una estrategia diplomática para intentar frenar el ingreso irregular. Además, la Cancillería chilena contactó a los ministerios de Relaciones Exteriores de los países mencionados para formar una mesa de trabajo que permita acuerdos para combatir el tráfico de migrantes bajo las reglas del Convenio de Palermo. Según la PDI, hasta diciembre del 2020 se registraron 13.000 denuncias por extranjeros que ingresaron a Chile por lugares no habilitados. Entre enero y noviembre
noviembre de este año, la cifra entregada por la Policía Civil es de un 69%, y eso que es mayor a la del 2019 en el mismo periodo, cuando se identificó a 8.084 personas en esta misma situación. Y hasta aquí llegamos con nuestra emisión de noticias internacionales, noticias de última hora de Venezuela, Irán y Estados Unidos. Espero que este video te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo.